a nuestro Señor ponente y maestro, porque podemos decir que es maestro. Yo me hice así maestro en esta vida, ¿no? Eso es. Pero vamos, yo pienso que sí, que podemos hacerlo. Entonces vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Podríamos haber empezado con una invocación al Espíritu, ¿no? Pero darle gloria a Dios, porque Dios se regocija con las criaturas estos días en la liturgia y en el Génesis y en la palabra de Dios. En los Salmos, sobre todo, ha habido ese ver cómo Dios se regocija y dice: ¡buah! Estoy maravillado de lo que he creado, ¿no? Y poner en el culmen al hombre es como decir: estoy enamorado. Pues bien, Lucas transmite, creo yo, y estaba pensándolo, ¿no? Cuando releía los Hechos de los Apóstoles y los textos que estamos más o menos viendo, digamos el telón de fondo, ¿no? Primero, la acción del Espíritu. Sin la persona del Espíritu Santo, esto no podría haber pasado. Y cómo el Espíritu Santo se enamoró de esos hombres sencillos y a la vez grandes, y por eso su grandeza reside en su sencillez, pero en su humanidad. Y cómo han sabido transmitir el ser de Dios, pero contando siempre con la humanidad, contando siempre con el hombre, con el corazón del hombre. Es decir, para mí esto es magnífico, ¿no? Porque solamente una persona enamorada de Dios, tocado con el Espíritu de Dios, puede transmitir la historia como Lucas, como San Lucas, y cómo también puede ver la acción de Dios en las personas o en la persona de Pablo. Ese espíritu que lo ve en la persona de Pablo y que lo transmite. Nos transmite siempre su corazón, el corazón de Dios lo transmite en la iglesia, esa iglesia naciente que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles y que es la figura de Pablo. Y además lo cuenta bellamente. Maravillado estoy de la narrativa de Lucas. El otro día lo apuntabas. Es decir, Lucas sabe escribir. Por eso cuando hemos leído la carta de los Hebreos, estos días en la liturgia de la iglesia, en las misas, veías cómo en palabras sencillas te transmitía el misterio que había detrás, que es el misterio de Jesucristo, su sacerdocio, sacrificio, pero también ese amor, ¿no?, que tiene Dios con los hombres a través de Jesucristo, para llegar a decir y pronunciar que Jesús es el Hijo de Dios, como nos dice siempre el Evangelio de Juan. Diferente, pero bellamente, son unas palabras bellas, son unas palabras delicadas y sobre todo para hablar de su misericordia. Cada vez que leo o releo y medito a Lucas en las palabras de la misericordia, y veo ahí una sensibilidad que ahora mismo nuestro mundo me parece que necesita muchísimo. Es decir, han sabido contextualizar lo que es Dios con el mundo que les rodeaba, con una palabra acertada y una forma bella de expresarlo. Gran formación se necesita, pero también
darle gracias a ese Espíritu Santo que está detrás siempre de estas personas, pero también a la humanidad de estas personas, como sabían ver muchas veces lo que muchos no vemos, ¿no? Cómo sabían transmitir lo que muchos no sabemos transmitir. Yo creo que estas charlas a mí, de verdad, como telón de fondo, perdonad que haya sido así de rollero, vale, parecer un sermón, pero me han ayudado muchísimo a recoger, a meditar, a profundizar en esta palabra, pero desde ese espíritu de Lucas, ¿no? El espíritu de Lucas, que es el espíritu de Dios y es el Espíritu Santo, y descubrirlo como ese vivificador, ese creador, ese regenerador de lo que es nuestra humanidad. Y nuestro mundo necesita del Dios de Lucas, que es nuestro Dios, que es el Dios en definitiva de Jesucristo. Bien, yo me callo y no digo más, porque si no vamos a inventarnos la palabra, que sabéis que no vale. Entonces vale la pena escuchar, leer, que es lo que sabe, y yo no sé nada. De eso nada. Quiero decir que lo que yo voy a decir hoy está muy en continuidad de lo que acaba de decir Gonzalo, y que creo que es también el propósito de San Lucas. Es decir, no solo un hombre tocado por este Espíritu de Dios, que queda muy bien reflejado en sus palabras, ¿no?, sino que explícitamente, y si recordáis lo dijimos desde el principio, los protagonistas del libro no son ni Pedro ni Pablo, que son los que aparecen en esta primera parte, San Pedro, y en la segunda parte, a partir del capítulo 7, San Pablo. Y dijimos desde el principio que, a pesar de la frecuencia con la que estos dos pilares importantes, estas dos columnas, como después dirá la Iglesia, ¿no?, importantes de la vida de la Iglesia y de la Iglesia primitiva y de la Iglesia universal y de todos los tiempos, en realidad para Lucas no son ninguno de los dos el protagonista en singular, ¿no?, sino que el protagonista es precisamente esto de lo que estaba hablando Gonzalo. Por eso pues ha sido una introducción magnífica, porque en realidad lo que pretende Lucas es precisamente eso, mostrar que el que guía a la Iglesia en aquellos primeros momentos en que sale a la calle porque están llenos precisamente del Espíritu. Terminábamos en enero precisamente con el capítulo 2 y el relato de Pentecostés, y bueno, pues salen a la calle precisamente para dar testimonio de Jesús, ¿no? Y por esto digo que él pretende desde el principio mostrar que quien guía los derroteros de la Iglesia, el camino de la Iglesia, es el Espíritu. Y Lucas, en esta historia que nos cuenta, de la mano, como digo, sí, o de la boca, mejor, primero de Pedro y luego de Pablo, lo que pretende mostrar es precisamente esto, que aquellos dos fueron capaces de hacerlo porque en realidad quien estaba en el centro de todas las actividades, de todos los pensamientos, de toda la vida de aquella Iglesia primitiva, era este Espíritu de Dios. La obra de San Lucas no se entendería, no ya el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino también el tercer Evangelio, no se entendería sin esta clara conciencia de que es el Espíritu quien guía a la Iglesia. Y la Iglesia es posible porque el Espíritu está vivo, ¿no? Inmediatamente después de Pentecostés, que termina, como recordaréis, de la última sesión, en el versículo 13 del capítulo 2, y a partir del versículo 14 comienza una nueva sección, una sección diferente,
que terminará en el capítulo 8 y que pues los primeros compases los dirigirá, los primeros compases de esta música los va a dirigir Pedro inmediatamente después de ese acontecimiento de Pentecostés, y como consecuencia de ese acontecimiento de Pentecostés, y enseguida tomará el relevo Pablo, y lo hará tras aquel primer martirio, ¿no?, del grupo, el de Esteban. Ese será el momento en el que Pablo aparecerá en escena. Lucas, este gran compañero y amigo de Pablo, y probablemente discípulo también, pues no quiso esconder nada, ni siquiera este comienzo, pues que haría poco aconsejable la compañía de Pablo, ¿no? Lo haría poco aconsejable porque la primera mención que hace de él, como recordáis, es cuando sacan a Esteban de la sinagoga, lo desnudan, dejan sus ropas, dice, a los pies de un joven fariseo llamado Saulo. Iban a matarlo, lo mataron con la pena capital judía, la pena de muerte que la ley de Israel preveía ante determinados delitos terribles considerados en la ley como blasfemia en la ley de Israel. Y aparece este personaje al que van a justiciar, tomándose la justicia por su mano, ¿no? Sabemos que los soldados romanos y el gobernador, los gobernadores, aquí ya no es el que condenó a muerte a Jesús, porque había sido destituido por sus crímenes, aunque San Lucas se remonta a un tiempo todavía muy cercano a la muerte, al momento en el que los 11, nos dice, están reunidos en el cenáculo con la llave echada, nos dice, con la llave echada por miedo a los judíos, y reunidos con, nos dice, la madre del Señor y otras mujeres que estaban en oración con ellos en la celebración de aquella fiesta importante del judaísmo, otra de las fiestas de peregrinación, la fiesta de Pentecostés, que no tenía el significado que hoy le da la Iglesia cristiana, sino el significado de la fiesta judía, la conmemoración de la entrega de la ley 50 días después de celebrar la Pascua. Y nos dice que el grupo estaba allí reunido con la llave echada por miedo a los judíos y en compañía de las mujeres que no han abandonado Jerusalén en ningún momento, que fueron testigos de también la ejecución de Jesús al pie de la cruz, y que los evangelistas se hacen eco de esta cuestión. Y va a ser Lucas, en este primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, quien nos muestra esa continuidad. Y hay, dijimos también, un versículo muy importante, el versículo 8 del capítulo 1, en donde vuelve a remachar esta cuestión con la que iniciaba don Gonzalo. Recibiréis la fuerza del Espíritu, y Él os fortalecerá para dar testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines del mundo. Y decíamos, los primeros encuentros, las primeras sesiones, ya llevamos algunas, ¿no?, que prácticamente este versículo es, de alguna manera, la declaración de intenciones de lo que quiere escribir Lucas, ¿no? Jerusalén, toda Judea, la región en donde está ubicada la ciudad santa, la capital, Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines del mundo. Y es lo que va a ir desgranando poco a poco estos 28 capítulos
del libro de los Hechos. En este primer momento, es decir, el testimonio, la misión del testimonio en Jerusalén, duraría hasta este capítulo 8, versículo 4. Y en él tenemos toda una serie de acontecimientos importantes. Os invito a leer estos capítulos con calma durante este mes que tenemos por delante hasta la siguiente sesión, en marzo. Esta misión del testimonio en Jerusalén, en donde lo primero que hay es un llamamiento a todo Israel, inmediatamente después del acontecimiento que leímos la sesión de enero, Pentecostés, en esos 13 primeros versículos del capítulo 2, en donde decíamos están recogidos, y también por lo que aludía Gonzalo, de este modo tan fácil y tan complicado a la vez con el que Lucas escribe. Lo que pasa es que lo hace con tal soltura y con tal maestría, ¿no? Y con tal dominio de la lengua, ¿no? Mostrándonos todo un resultado absolutamente grandioso de términos nuevos que aparecen por primera vez en esta lengua griega y en este dialecto nuevo helenístico que algunos siglos antes, en el tercero antes de Cristo, había comenzado separándose de lo que había sido el griego clásico. Un acontecimiento universal, y digo que Lucas escribe con todo este lujo de detalles, de una visión que te trastorna, una voz que se escucha, un símbolo que aparece de repente y llena toda la estancia. Y cuando la escritura utiliza todos estos artificios literarios, lo hace para describir precisamente la presencia de Dios, ¿no? De la que no sería posible hablar de otra manera. Y por esto, el modo en el que Lucas cuenta aquel acontecimiento de aquellos que estaban en el cenáculo con temor a que los descubrieran, porque pensaban que tendría lugar lo que finalmente tuvo lugar, es decir, los mataron a todos. Los mataron a todos. El primer testimonio del que Lucas da la palabra, ¿no?, de ese acontecimiento histórico es el de Esteban, pero a todos ellos y a todas ellas las quitaron de en medio, ¿no?, por seguir anunciando aquel testimonio de que el crucificado es el resucitado, y ese resucitado es el Mesías del que habían hablado las Escrituras, el Mesías de Israel. Inmediatamente nos encontramos con un discurso, que es por donde comenzaremos después de ver el plan de este testimonio en Jerusalén, ¿eh? Recibiréis el Espíritu, y el Espíritu os dará fuerzas para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo, trazando como círculos concéntricos que van abriendo el testimonio del Evangelio y que, como digo, muestra el itinerario que va a seguir su narración. Y estos 8 primeros capítulos, bueno, del capítulo 8 hay muy poquito, los 4 primeros versículos, en donde todavía está en Jerusalén, se cerrará ese ciclo ahí, en el versículo 4, con el encuentro en Samaria con Felipe, en donde comienza un testimonio nuevo. Inmediatamente después del acontecimiento de Pentecostés nos encontramos con un discurso, el primero, nos vamos a encontrar varios, un discurso de Pedro a la asamblea de Israel, que va desde el capítulo 2, versículo 14, es decir, inmediatamente después de narrar el acontecimiento de Pentecostés, hasta el versículo 36, que recoge pues todo el discurso de Pedro, con los 11 que están presentes, ¿no? Estaban todos estupefactos
y desconcertados, diciéndose unos a otros: ¿qué será esto? Otros, en cambio, decían en son de burla: están borrachos. Esa es la conclusión, los versículos 12 y 13, la conclusión del texto de Pentecostés. ¿Por qué? Pues porque cada uno, y ahí había gentes en Jerusalén que hablaba muchas lenguas diferentes, ¿provocado por qué? Pues precisamente por la celebración de aquella fiesta de peregrinación en la que todo judío tenía que acudir a la ciudad santa. Y todos les escuchaban hablar en su propia lengua, y todos se preguntan qué es lo que está sucediendo. Previamente ha contado aquel ruido que invadió la estancia, el viento recio, las llamaradas como de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos. Después viene la reacción a este discurso de Pedro, la reacción de estos que están escuchando. Al oír esto se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Este versículo 37, ¿no? Como reacción al discurso que Pedro pronuncia. Esa reacción que nos lleva hasta el versículo 41 del capítulo 2. Y para terminar el capítulo 2, San Lucas recoge una primera... Les llamamos los sumarios del libro de los Hechos, es decir, los resúmenes que concentran la vida de aquella comunidad cristiana. ¿En qué consistía? ¿Cuáles eran los rasgos que caracterizaban la vida de aquellos hombres y mujeres que se habían reunido en el nombre del Señor para dar testimonio del Evangelio? Y Lucas recoge 3 resúmenes de este tipo. Uno, ahora, en el capítulo 2, versículos del 42 al 47. Este texto que hemos leído tantas veces, ¿no? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes, los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo, con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Voy a saltar textos y voy a ver estos 3 pequeños resúmenes que hace Lucas de esta vida de la comunidad. El segundo lo encontramos en el capítulo 4, de modo que hemos saltado todo el capítulo 3 y saltamos casi todo el capítulo 4 hasta llegar al versículo 32, en donde leemos: el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues los que poseían, lo poseían todo en común con los demás. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo necesitaba. Un segundo resumen de lo que es la vida de aquella comunidad. Y el tercero, que lo encontramos en el capítulo 5, los versículos del 12 al 16. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu. Fijaros la manera recurrente en la que incide sobre estos mismos rasgos. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud, tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor.
La gente sacaba a los enfermos a las plazas. Y atención aquí lo que va a hacer Lucas, porque nos va a mostrar a los apóstoles haciendo las mismas obras, los mismos prodigios que Jesús realizó y que hicieron que todos los contemporáneos, todos los que contemplaron lo que Jesús hacía y lo que Jesús decía, se preguntaran: ¿quién es este hombre, no? Y Lucas va a hacer esto mismo al presentar el comienzo de la iglesia. Es decir, nos va a hablar de ellos, no solamente repitiendo lo que su maestro había dicho, anunciando el reino de Dios, sino repitiendo lo que su maestro había hecho, ¿no? Con unos mismos rasgos, después lo veremos. La gente sacaba a los enfermos a las plazas, los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Fijaros que es que hay muchos matices, ¿no?, que son muy semejantes a lo que leemos en el Evangelio, y especialmente en el tercer Evangelio, en el de Lucas. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. De manera que lo primero que va a hacer San Lucas va a recoger en estos tres sumarios, capítulo 2, versículos 42 al 47, capítulo 4, versículos 32 al 35, y capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y estos están metidos dentro de una narración mucho más amplia, ¿no? He dicho que la saltaba con ese primer resumen. A continuación, inmediatamente después, volviendo atrás, el primer resumen estaba en el capítulo 2, os voy a marear un poquito, pero va a valer la pena para darnos cuenta de cómo estructura San Lucas el relato, ¿vale? Inmediatamente después de esto viene la curación de un cojo de nacimiento, algo parecido a lo que le sucede a Jesús, no con un cojo de nacimiento, sino con un ciego de nacimiento, ¿vale? Lo cuenta Lucas en los 11 primeros versículos del capítulo 3. En realidad aquí ha habido el discurso de Pedro, la reacción al discurso de Pedro. ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer después de lo que nos has dicho? Inmediatamente después, mostrarles cómo es la vida de la comunidad. Evidentemente invitando, pues igual que Jesús invita a los que contemplan sus acciones y escuchan sus palabras y les invita a seguirle, pues también Lucas hace algo semejante, mostrando a los apóstoles y a Pedro en este caso, pronunciando un discurso, suscitando una pregunta: ¿qué tenemos que hacer? Algo que vemos que suscita constantemente los encuentros de Jesús en el Evangelio con todo tipo de personas que se le acercan, ¿no? Esta pregunta que de algún modo sus palabras hacen plantear en los corazones de aquellos que se le acercan. Y aquí lo mismo. Esta reacción, a continuación el resumen de la vida de la comunidad, a continuación el milagro de Pedro, que tiene lugar además en el templo. Hay otra de las cosas que hemos leído en estos resúmenes y nos muestra que subían asiduamente al templo a rezar. Y uno tal vez podría pensar, bueno, es que ya tenían un templo, pero no tenían un templo. ¿A qué templo subían? Al de Jerusalén. Subían al templo de Jerusalén, ¿no? Y esto es muy importante para comprender, por un lado, la continuidad del grupo y cómo los orígenes de la iglesia cristiana hunde profundamente sus raíces en el judaísmo, de donde había surgido, ¿no? Y nos muestra, es cierto, que la vida de aquella comunidad tenía acciones que los distinguían por completo del resto de grupos judíos, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, por ejemplo, la celebración de la fracción del pan. Pero otras acciones que al contrario les unían al resto de grupos judíos, como por ejemplo subir al templo
a rezar, de ofrecer sacrificios y entrar en las sinagogas. ¿De dónde sacarán a Esteban? De una sinagoga, en donde ha predicado la resurrección de Jesús, que le costó la vida. Que le costó la vida. Una pregunta, Sí. Ricardo. Cuando tú dices a presentar sacrificios, ¿no tenían claro todavía que el sacrificio supremo había sido Cristo? Bueno, yo creo que lo que está haciendo aquí Lucas es presentar desde el primer momento las cosas, y en esta presentación tan didáctica y pedagógica que hace, Lucas nos muestra claramente un proceso. A mí me gusta mucho un libro que escribió un teólogo importante de los años 80, dominico, Edward Schillebeeckx, Jesús, la historia de un viviente. Y Edward Schillebeeckx dice que los discípulos, que cuando él piensa en qué les pasó a estos hombres y mujeres, que sobre todo qué les pasó a ellos, a los varones, ¿no? Para cambiar como cambiaron, es decir, para pasar del abandono, de la traición, de la huida. ¿Qué les pasó? Para explicar esto, a verlos en la calle, sabiendo que los iban a matar. Es decir, uno podría pensar, no, es que, bueno, tuvieron miedo cuando arrestaron a Jesús, más miedo todavía cuando vieron que lo ejecutaron, y se escondieron. Y bueno, volvieron a salir a la calle cuando pensaron que el peligro había pasado. Nada más lejos de la realidad. El peligro no había pasado, ¿no? Entonces, si no salieron a la calle porque había pasado el peligro, se pregunta Edward Schillebeeckx, ¿qué pasó en el corazón de estos hombres que nos muestra este cambio tan absoluto, ¿no? Y él habla de un proceso de conversión. Yo creo que San Lucas lo muestra plásticamente, ese proceso de conversión, ¿no? Claro, va a llegar un momento en que dejan el templo de Jerusalén, ¿vale? Dejan el templo de Jerusalén, dejan incluso la sinagoga, ¿vale? Y se van a centrar en lo que ya estaban centrados, porque aquí nos muestra que estaban centrados en otra estructura nueva, litúrgica y ritual que surge, que no es solamente litúrgica y ritual, sino que es además de vida. Estaban centrados en las casas, y nos dice con claridad, partían el pan en las casas, ¿no? Es decir, pasarán muchos siglos, 4 siglos antes de que haya templos cristianos, ¿no? Y antes de que la celebración de la fracción del pan, de la cena del Señor, de la Eucaristía, de la misa, con los 4 nombres que encontramos sucesivamente, ¿no?, se desplace de las casas al templo, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí Lucas lo que hace es mostrar cómo en los orígenes primeros de todo hay un tiempo en el que se sigue de algún modo perpetuando algo que habían realizado durante toda la vida, como subir al templo a rezar y especialmente a ofrecer sacrificios, ¿no? Llegará un momento en que también esto se cortará, ¿no? Y llegará un momento que además del templo, como decía, saldrán también de las sinagogas. De modo que después de este primer milagro que digo tiene lugar en el templo, hay de nuevo un discurso de Pedro en el mismo lugar en donde había curado al paralítico, y de hecho el comienzo del discurso es el final del relato de milagro. Mientras el paralítico seguía aún con Pedro y Juan, y esto es también muy importante, este testimonio en donde se habla de, por un lado de Pedro y por otro lado de Juan, el hijo del Zebedeo. Por lo tanto, según la tradición de la Iglesia, coincidiría con este que la tradición nombró como el discípulo amado e identificó como el discípulo amado, y que habría sido el autor del 4.º Evangelio. De modo que, de nuevo, un discurso de Pedro, y con esto digamos que habría una primera parte de esta misión del testimonio en Jerusalén, que termina aquí,
en el final del capítulo 3 con el discurso de Pedro, y que a continuación ya no va a tener una repercusión como hemos visto aquel primer discurso después de Pentecostés que provocó que le preguntaran explícitamente ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, de modo que San Lucas probablemente está no solamente contando cuál fue la respuesta de Pedro a esta pregunta de los que escucharon su discurso, sino contando cuál era el itinerario de los que se acercaban a la iglesia y le preguntaban: ¿qué tengo que hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿No? A continuación, los siguientes 4 capítulos, del 4 al 8, lo que San Lucas va a contar todavía en Jerusalén es la vida de la comunidad cristiana. De modo que ha pasado de describir la gran pregunta, ¿no?, que está en la base de todo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que aquellos hombres que huyeron, que tuvieron miedo, que traicionaron a su maestro, qué les hizo salir a la calle sabiendo que los iban a matar? Ya digo que la clave está en darnos cuenta de que no salen a la calle por pensar que ha pasado el peligro, sino que salen a la calle a pesar de saber que el peligro no solo no ha pasado, sino que las cosas se han complicado todavía más, porque querían atajar algo que ni siquiera el gobierno romano podía. El lunes tuve un encuentro, la Basílica de los Desamparados ha organizado un curso de teología, entonces pidieron al decano que proporcionara unos cuantos profesores que hicieran este curso de teología. El primer lunes los 3 primeros lunes estaban un poco concentrados en la Sagrada Escritura, y el primer lunes fue un compañero, Adrián Taranzano, el segundo lunes fue otro compañero del departamento, Pepe Rafael Reyes, un dominico. Este lunes he estado yo, el próximo estará otro compañero de la facultad, Edgar, que hablará de los sacramentos, el siguiente otro compañero de la facultad, Vicente Botella, el vicedecano, que hablará de la Mariología, y el último encuentro, otro compañero de la facultad, profesor de escatología, que hablará de el testimonio de la Iglesia, ¿no? Y estando este lunes hablando, a mí me tocaba hablar de cómo surge Jesús en este ámbito de expectativas, pero también en este ámbito de qué supuso su ejecución, ¿no? Y yo contaba el hallazgo arqueológico que convulsionó a los estudiosos y a los historiadores, ¿no?, en Nazaret, un hallazgo que no es de ahora, es de 1878, ¿no? Una losa de 60 centímetros de longitud por 30,7 de anchura, con 22 líneas escritas en griego, que eran un rescripto imperial, una orden del emperador, se conjetura si Claudio, si Tiberio, probablemente el segundo Tiberio, ¿no?, en donde advertía a los habitantes de Nazaret que estaba prohibido entrar en los sepulcros en donde alguien había sido enterrado, y que estaba prohibido hacerlo bajo pena de muerte, ¿no? Y claro, este hallazgo, ya cuando se estudió el texto, fue estudiado mucho tiempo después. Se descubrió en 1878, fue estudiado y publicado en la Revue Biblique, una revista de Sagrada Escritura y de Arqueología Bíblica, en 1930, de modo que tampoco conté. Lo que pasa es que nunca se habla de esto, y a mí me parece crucial
para explicar muchas cosas de aquellos orígenes, ¿no? Y la pregunta que todos se hacían es: ¿por qué poner en Nazaret una losa de esa manera, que tuvo que ser traducida la orden del emperador, en una población que no aparecía ni en los mapas? Claro, aparecen los mapas hoy, aparecen los mapas desde el siglo IV, en el que con el edicto de Milán y con el edicto de Constantinopla, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, y entonces Nazaret entra en el mapa, porque incluso el imperio quiere hacer que el tiempo se divida en antes y después del nacimiento de Jesús, ¿no? Pero en aquel momento, estamos hablando, el carbono 14 ha datado aquello entre la primera mitad del siglo I. Jesús es crucificado en el año 30, aquella losa es de los años 30, 40 o 50, ¿vale? ¿Qué hizo que una orden imperial fuera puesta en una ciudad insignificante como Nazaret? Pues evidentemente hizo que el revuelo que se había armado en Jerusalén con el hallazgo del sepulcro vacío de Jesús, hizo que las autoridades romanas pusieran aquella seria advertencia en la ciudad de proveniencia. ¿Qué habitante famoso de aquella ciudad había sido enterrado en un sepulcro que después fue encontrado vacío, ¿no? De modo que, bueno, y no me voy a meter más con esto, pero quiero decir que tenemos que situarnos en este ambiente, ¿no? En este ambiente de incertidumbre para ellos, de miedo, de persecución a muerte, ¿vale? De modo que en absoluto había pasado el peligro, en absoluto había pasado el peligro. Todo lo contrario. Esto estaba tan fresco y las cosas se habían enrarecido tanto que San Lucas cuenta de una manera, sí, muy poética, pero sin esconder ninguna de estas cuestiones. Bueno, el primer episodio de esta segunda parte del testimonio en Jerusalén es el capítulo 4, los primeros 22 versículos, en donde Pedro y Juan comparecen ante el Sanedrín, igual que había comparecido Jesús ante el Sanedrín, es decir, un consejo de 70 ancianos presididos por el sumo sacerdote con poder de condenar a muerte, por soliviantar al pueblo, por desviarles de su camino, por pronunciar algo sobre Dios que no esperaban o que no era el modo en el que estaban acostumbrados a oír hablar de Dios. Bueno, pues Pedro y Juan comparecen ante el Sanedrín y comparecen junto con el sumo sacerdote Anás, con Caifás. De manera que, de nuevo, Lucas vuelve a presentar la misma situación. Claro, esto tenemos que verlo en continuidad con lo que nosotros estamos haciendo en continuidad. Si recordáis, los 2 años anteriores nos hemos centrado en la redacción del Evangelio de Lucas, ¿vale? Y cómo escribe y cómo cuenta la aventura de lo que fue Jesús. Y ahora Lucas va a hacer esto mismo con la iglesia. Inmediatamente después de esta comparecencia de Pedro y de Juan ante el Sanedrín, presidido de nuevo, algo que es también inusual, porque pues el Sanedrín estaba presidido por el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote, digamos que no era un puesto vitalicio. Uno seguía siendo sumo sacerdote, aunque ya no ejercía como tal. No sé, para que nos hagamos una idea, pues sería como un obispo emérito, como un obispo jubilado, ¿vale? Sigue siendo obispo, pero ya no tiene diócesis. Y no era usual que el sumo sacerdote, que ya no lo era, Anás, presidiera junto con el sumo sacerdote vigente, Caifás, que condenará a Jesús. Y aquí Lucas muestra esta misma continuidad también. Bueno, de modo que inmediatamente después está ese resumen de la vida de la comunidad, del grupo de los creyentes. Tenía un solo corazón,
y una sola alma, ¿no? Inmediatamente después de ese sumario, en el que uno podría decir, bueno, esto no es una imagen demasiado idealizada por Lucas. Probablemente Lucas está escribiéndolo y estará pensando, seguro que Gonzalo y Ricardo, cuando lean esto, el día que se reúnan en la parroquia de los Santos Juanes, dirán, ¿y no era esto algo muy idealizado? ¿Y qué cuenta en el capítulo 5? Pero un hombre llamado Ananías, de acuerdo con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio. Bueno, no voy a seguir leyendo porque lo tenéis claro, ¿no? Es decir, Lucas acaba de contar que todos los que tenían posesiones las vendían y ponían lo obtenido de la venta a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido entre todos, para que no hubiera nadie que pasaba necesidad entre ellos. Yo creo que Lucas apenas escribió esto dijo, pero no siempre funcionaba así. Había también algunos de nosotros, no lo dice así, pero dice, pero un hombre llamado Ananías, de acuerdo con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó prácticamente con todo lo que había obtenido. Pero peor aún, va a decir, porque hizo creer que lo poco que entregó era todo lo que le habían dado. O sea, se lo queda todo y encima va a quedar como un señor, ¿no? Bueno, el final del relato, como sabéis, es también digno de un gran narrador. Quedaron fulminados, ¿no? Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que acaban de enterrar a tu marido están a la puerta y también te van a llevar a ti. Enseguida se desplomó a sus pies y expiró. Bueno, total, que quedan fulminados, ¿no?, por aquello que habían hecho. De modo que Lucas cuenta lo bueno, pero al mismo tiempo cuenta, esta comunidad no estaba formada, como todas, ¿no?, también las nuestras, por gente santa que lo hace todo bien, ¿no?, sino por personas que nos equivocamos y que no hacemos lo que nos hubiera gustado hacer, ¿no? Y a continuación, después del caso de Ananías y Safira, de nuevo el tercer sumario que hemos leído. ¿Recordáis? Capítulo 5, versículo 12 al 16. Es decir, en el primer resumen, versículos 42 y 47, nos cuenta la imagen de una comunidad que es una única alma. De hecho, es lo que dice, un ánime, ¿no? Hacían las cosas con una sola alma, ¿no? Luego, el segundo relato, en el que muestra la vida de la comunidad, el grupo de los creyentes tenía un solo corazón, una sola alma, nadie llamaba suyo propio a lo que tenía, lo poseían todo en común, nadie entre ellos pasaba necesidad. ¿Cuál es el rasgo que, sobre todo, prevalece en esta segunda descripción? Una comunidad solidaria, ¿vale? Una comunidad unida, primer rasgo de lo que cuenta la comunidad, una comunidad solidaria. Y el tercero, del capítulo 5, versículos del 12 al 16. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios, todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, los demás no se atrevían a juntárseles, la gente sacaba a los enfermos a las plazas, una comunidad compasiva. De modo que una comunidad unida, una comunidad solidaria y una comunidad compasiva. Y además una comunidad compasiva que va a tener en la cabeza los preferidos de Jesús, enfermos, poseídos de espíritus inmundos, es decir, esto que es también algo que Lucas muestra con relativa frecuencia, esta especie de inclinación natural que Jesús sentía por un determinado grupo de personas marginales, que no solamente eran personas marginales porque estaban en los márgenes de aquella sociedad, sino personas que eran marginados, ¿no?, porque les habían marginado de aquella sociedad. A partir del versículo 17,
de ese capítulo 5, de nuevo, Pedro y Juan comparecen de nuevo ante el Sanedrín. Entonces el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles, ¿no? De modo que Lucas ahora cuenta una historia paralela de algo que ha tenido lugar muy recientemente, precisamente en aquel sepulcro en donde nadie había sido enterrado, es depositado el cuerpo de Jesús descendido de la cruz, sellado el sepulcro con aquella losa, pero el ángel del Señor abre de nuevo la puerta, ¿no? Unos paralelismos en los que no podemos detenernos demasiado, pero que no son gratuitos. Lucas no escribe estos relatos con todos estos detalles semejantes, ¿no?, que podrían ponerse en columnas paralelas y, aunque estamos leyendo acontecimienlos diferentes con protagonistas distintos y en lugares diversos de la ciudad santa, Jerusalén, ocurre lo mismo, ¿no? Ocurre lo mismo. Inmediatamente después de este discurso, el capítulo 6 comienza y allí se instituye a un grupo dentro del grupo, ¿no? Y de nuevo Lucas va a mostrar esta necesidad que siente la Iglesia de salir al encuentro de cosas muy concretas, ¿no? Y aquí se habla de ese ministerio de las mesas, ¿no? Se crea un grupo al frente del cual estaba este tal Esteban, ¿vale? Se crea un grupo para asistir a las mesas, para asistir a las viudas. Hay un famoso tertuliano de Iker Jiménez en su... ahora ya no sé cómo se llama, si cuarto milenio ya no, ya no sé cómo se llama. Horizonte, creo que el último es este de Horizonte, ¿no? Pues uno de sus tertulianos habituales es Antonio Piñero, sobre todo cuando se trata de cuestiones sobre Jesús, un estudioso, profesor, ya jubilado, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, y que ha escrito tanto sobre Jesús, y él, medio en broma, medio en serio, afirmaba que la Iglesia es la inventora de la seguridad social, ¿no? Precisamente por esta razón, ¿no? Porque entre ellos, dice, no había nadie que pasara necesidad, y porque cuando surgía alguna necesidad extra, pues la Iglesia creaba una comisión aposta para salir al encuentro. Y bueno, crean a este grupo en aquellos días al crecer el número de los discípulos, y esto es muy importante también, al crecer el número de los discípulos, y habla ya, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, pero no estamos en las islas todavía, el grupo no ha salido de Palestina. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Lucas? Algo muy importante que hoy se está revalorizando muchísimo, y sobre todo se está revalorizando en el entorno de Galilea. Hoy sabemos que en Galilea una parte de la población hablaba arameo, pero la otra parte hablaba griego, en el norte de Israel, ¿no? De modo que una parte habla arameo, la otra parte habla griego, como muestran muchas de aquellas ciudades extraordinarias todavía en pie, que nos muestran auténticas polis griegas, ¿no? Séforis, ¿no? El amor de mi querido Antonio, aquella ciudad, ¿no? Aquella ciudad que es ni más ni menos que la capital de Galilea en tiempos de Jesús. Y sin embargo, una ciudad que jamás aparece citada en los evangelios. Y sin embargo, una ciudad que hoy sabemos que muy probablemente Jesús estuvo allí trabajando. Probablemente también José, el carpintero de Nazaret, ¿no? Pero bueno, esto son cosas que Antonio mostrará
en su tesis que está flamantemente escribiendo. ¿Qué viene a continuación? En el capítulo 6, pues el testimonio de Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, bueno, y esto está a cuento también con esto que estaba diciendo al principio del capítulo 6. El grupo ha crecido y los de lengua griega, es decir, la iglesia muy tempranamente, mucho antes de que Pablo salga por esos mundos, ¿no?, de el Imperio Romano Oriental, lo que conocemos como la antigua provincia romana de Asia Menor y que hoy llamamos Turquía, ¿vale? Y por las islas griegas que aparecen en sus cartas y también en el libro de los Hechos, pero mucho más adelante. Y Lucas ya aquí nos revela algo que de lo que nunca se ha hablado. Se habla ahora, pero se habla ahora a partir de las referencias que han salido a la luz, porque los arqueólogos las han sacado a la luz. Con muestras evidentes, en Galilea tenemos un montón de lápidas escritas en griego. En griego, no en hebreo, ni en arameo, ni en latín, en griego, ¿no? De modo que es muy importante, y esto hizo que fuera necesario crear este grupo. El grupo de los apóstoles había crecido, y llega a continuación ese versículo 8 con el testimonio y la detención de Esteban. Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, es decir, de los judíos, pero no cualquier judío, judíos nazarenos, es decir, de los judíos seguidores de Jesús, que hablaban griego, ¿no? Y al frente de los cuales estaba Esteban. Oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿No suena esto también? El final del relato de la pasión de Jesús. Fijaros esta maestría con la que va haciendo, poniendo en paralelo todo lo que ha pasado con Jesús y todo lo que está pasando con la iglesia, ¿vale? Y el testimonio, y el peligro de muerte, y la comparecencia ante el Sanedrín, y las condenas, las ejecuciones. Les hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esta misma acusación se la hacen a Jesús. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Caifás se dirige al Sanedrín cuando le ha preguntado: ¿eres tú el Hijo del Altísimo? Y él contesta: yo soy. Yo soy, no Antonio Vela o Gonzalo Albero, sino Heyej Hased Heyej. Las palabras que Moisés escucha en aquella zarza ardiente. ¿Eres tú el Hijo del Altísimo? Y contesta con el nombre que Dios reveló en la zarza. Y Caifás se vuelve al grupo, al Sanedrín, se rasga las vestiduras, les dice: ¿qué más pruebas necesitáis? ¿Lo habéis oído? Acaba de blasfemar, hay que acabar con él. Y a continuación lo explica: es preferible que uno muera por el pueblo. No vaya a ser que los romanos se enojen contra nosotros y destruyan nuestro lugar sagrado, el templo. Y aquí estamos en las mismas. Alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Aquí todo el rato hay que leer entre líneas de lo que está contando Lucas, ¿no? Y verlo, pues eso, en paralelo con
lo que cuenta al final del Evangelio en la ejecución de Jesús. ¿Qué viene a continuación? Un discurso que Esteban pronuncia. Dijo el sumo sacerdote: ¿es esto así? Y él respondió, Esteban: hermanos, padres, escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Entonces, saliendo de la tierra de los caldeos, se instaló en Harán. Después de la muerte de su padre, le hizo trasladar su morada de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni siquiera lo que pisa un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él. Cuando aún no tenía un hijo, se le hace la promesa del hijo cuando tiene 99 años. Con lo cual, uno puede comprender, ¿no? Uno puede comprender el desgarro que supondrá cuando en el libro del Génesis este Dios le pida a ese hijo, ¿no? Es decir, Abraham no solamente puso en manos de Dios su pasado. Deja tu tierra, deja tus dioses, deja tus padres. Puso en manos de Dios su futuro. Su hijo era su futuro. Y claro, este texto magnífico del Génesis nos muestra de esto, nos habla de esto, de cómo la llamada de Dios hace que pongas en sus manos tu pasado, pero también tu futuro. Es decir, que lo pongas todo en manos de Dios. Y esto es lo que significa ese relato. No este afán sanguinario de Dios que le pide que no, está hablando en otros términos que van más allá de las palabras, ¿no? En cualquier caso, ya vemos que el relato en ningún momento hace presagiar que aquello va a terminar como uno cree que va a terminar el relato del Génesis, porque aquella mano del ángel está presente en todo momento y al final es aquella pobre cabra, ¿no? La que encontrará Dios proveerá la muerte, ¿no? Todo el rato Isaac está preguntándole, pero ¿dónde está, no? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Y él diciéndole: Dios proveerá para el sacrificio, ¿no? Incluso aquel relato nos habla de esto. Dios estaba con él, pues lo libró de todas sus tribulaciones, le concedió sabiduría y lo hizo grato al faraón, rey de Egipto. Es un discurso increíble en donde en 30 versículos sintetiza toda la historia de Israel que cuenta el libro del Génesis, el libro del Éxodo, hasta llegar a Josué y al momento en que Israel entra en la tierra de Canaán y se cumple la promesa. Bueno, el discurso termina hablando de Jesús y de la resurrección, ¿no? Dice: oyendo sus palabras, las de Esteban, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, y fijémonos de nuevo en los detalles, Pues fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven fariseo llamado Saulo. Y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación. Atención, atención. Señor Jesús, recibe mi espíritu. En griego, aquí está traducido de otra manera, pero
en griego es lo mismo que pronuncia Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo, atención de nuevo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? De modo que ahí es el penúltimo episodio de esta primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, que termina en la Ciudad Santa y termina con estos primeros versículos del capítulo 8. Saulo aprobaba aquella ejecución y aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Es decir, ahora vuelve a suceder lo mismo que había pasado con Jesús. Todos ellos fueron. Ahora la persecución es contra la iglesia y se quedan los apóstoles. Pero todos huyen. Es decir, Lucas vuelve a contar la pasión de Jesús a través del testimonio de los apóstoles. Se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Y lo dejamos aquí, ¿vale? Lo que va a venir a continuación es este Saulo, que ya habéis visto. Su amigo Lucas cuenta no solo que estuvo presente y que contempló la ejecución de Esteban, sino que propició que aquel primer martirio no fuera suficiente, ¿no? Y que persiguieran al resto de los que estaban todavía en la ciudad santa. Y leeremos ya el próximo encuentro en marzo como, esto es el capítulo 8, en el capítulo 9 Lucas contará qué es lo que sucede camino de Damasco. Y lo contará una vez, y una segunda vez, y una tercera vez. Por esto de que contar algo 3 veces, decir algo 3 veces, suceder algo a los 3 días, al tercer día, es algo muy importante. Bueno, yo me paro aquí. Sí. Tengo que consultar el cartel de Sergio, que es la memoria. Sergio es la memoria. Habrá que añadir un día colgado. Sí, ya veremos cuándo. 12 de marzo. ¿12 de marzo? 12 de marzo. Pues ha sido el 12 de enero, el 12 de febrero y el 12 de marzo. Vaya coincidencia, ¿eh? No quisimos poner 3 días. 3 días, 12. Enero fue el 15. Enero fue el 15. Vale. Bueno, pues el 15 de enero, el 12 de febrero y el 12 de marzo. Pues de verdad, no sé, ¿hay alguna pregunta por ahí que queráis? Ya sé que es tarde. Lo que haremos, creo que ya lo dije la próxima vez, pero la anterior vez, pero lo vamos a cumplir en la siguiente, y es que como ahora ya tenemos un marco de 8 capítulos, que es toda esta primera parte del libro de los Hechos, le daremos la vuelta, como nos dicen en la universidad, que a veces hay que darle la vuelta a la clase y empezar al revés, ¿no? Esta flip classroom. Pues vamos a hacer la clase del revés y empezaremos con las preguntas, ¿vale? Como hicimos en muchas sesiones pasadas, de modo que vamos a dejar, y si esa sesión de marzo son todo preguntas, pues bienvenidas sean, ¿vale? De modo que empezaremos por las preguntas el próximo 12 de marzo. Con petardos, chocolate seguro, y ambiente fallero, luces. Será genial. Bueno, de verdad agradecer las palabras de Ricardo y que, vamos, y también vuestra presencia. Yo os insisto en lo que hemos dicho al principio, ¿no? La acción del Espíritu. Y la verdad es que ha sido muy revelador, por lo menos para mí, lo que es ese paralelismo entre la vida de la Iglesia y la vida de Jesús,
presentado a la mano de Lucas, pero también subrayaros ese don de Dios, porque Él la entrega. El Padre nunca deja de ser Padre. En la entrega del Hijo, ¿vale? Cuando se pone en sus manos, sabe que el Padre nunca va a dejar de ser su Padre. Y esto nos puede ayudar muchísimo en la vida personal y en la vida comunitaria, en la vida de la iglesia, donde sí hay un no ideal, sino es verdad, algo que parece contado así como para marcianos, pero no es para marcianos, es para gente normal, donde pasa de todo, donde también a nivel personal, a nivel comunitario, siguen situaciones de angustia, de sufrimiento, de muerte o de dolor, que es inexplicable, situaciones incomprensibles que tocan muchísimo nuestra sociedad, de gloria, de verdadera humanidad, y donde se muestra esa humanidad y ese espíritu que vuelve a recrear, que vuelve a vivificar, es precisamente en el don. El espíritu es don, es el don de Dios. Es Dios mismo quien se da por el Hijo, pero porque el Hijo ha entregado su vida en el Espíritu. Al final, ese don habla de lo que es nuestra humanidad, de lo que es el hombre y mujer, evidentemente. Pero en ese don, lo que es el amor, en ese don lo que es la verdadera vida, lo que nos vivifica. Y nada más, de verdad, yo os agradezco muchísimo. A mí me hace esto muchísimo reflexionar, comprender, orar y estar viviendo la fe junto a los vinos, Es decir, vamos, porque ojalá tuviésemos esa multitud, ¿no? Pero la verdad es que si hacemos esto es porque, y si venimos y acudimos, me parece que cuando leáis la Escritura, no sé, se saborea de una manera diferente. Y Dios quiera que todo lo de Tierra Santa se solucione, porque cuando, y si habéis estado, lo certificaréis o lo corroboraréis, cuando se pisa aquella tierra, el Evangelio se hace vida de otra forma y se hace presente de otra forma, y entonces lees las Escrituras de una manera muy diferente. Las vives, haces experiencia de ello. Ánimo, que Dios os bendiga. Próxima sesión, capítulos del 1 al 8, ¿vale? Hasta el versículo 4 del capítulo 8, preguntas.